Mi gente linda, ¿cómo están? Espero que todos estén sumamente bien. Una vez más, gracias por acompañarme a este nuevo episodio, a esta aventura de contar muchas experiencias, muchas vivencias, muchas cosas que a nivel de todo me han hecho aprender a lo largo de mi vida. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vengo a hablar de un tema bastante, digamos que trascendental en un periodo de mi vida donde, si bien fue un aprendizaje de la manera más cruda, de pronto ruda, digamos que fue el año en donde yo considero que he crecido demasiado como ser humano, como mujer, y fue el 2020. Así que hoy vengo a contar una experiencia, yo creo que de las más, vuelvo y lo repito, trascendentales en mi vida. Y quiero compartirlo porque específicamente hay unos temas que a nivel migratorio se desconocen en muchos contextos. Aquí las personas que hemos migrado y que hemos vivido en otros países a kilómetros de distancia de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra zona de confort, sabemos que se siente atravesar por una situación, digamos, muy compleja, muy dolorosa y estar al otro lado del charco. Así que yo hoy vengo a contar una historia, básicamente lo que fue para mí el 2020 y todo ese boom de cosas que no solamente a nivel mundial le tocó, digamos que a cada persona atravesar, sino que yo siento que cada uno, o sea, como que hubo un impacto demasiado fuerte y demasiado, no sé cómo llamarlo, pero el profundo. Siento que tocó fibras muy, muy delgadas en cada uno de nosotros y yo no iba a ser la excepción, porque yo creo que Dios cree que yo soy su guerrera favorita. Ya le he dicho mil veces que yo soy una princess, que no quiero más guerras. Pero el 2020 fue un año demasiado retador para mí. Y yo creo que este episodio lo voy a llamar como que el ex amor de mi visa. Yo creo que es un tema que no se toca mucho, es un tema que todavía sigue siendo como que hay no un tabú, pero no se habla mucho del tema porque siempre hay como una sociedad que está como que, vuelvo y lo repito en cada podcast que hago, como criticando, como juzgando. Y yo vengo a hablar un poco de eso bajo lo que fue mi experiencia. Entonces, antes de empezar, ya saben que siempre, esto ameritaba un tequila, pero yo dije, vamos a hacerlo a palo seco. Así que va a tomar un tecito. Chicos, de verdad, muchas gracias por conectar con todos estos episodios que he subido últimamente. De verdad que la acogida ha sido muy bonita. Agradezco mucho que los comentarios que me dejan, las felicitaciones que me dan, de verdad que es muy alentador porque más allá de cualquier expectativa que uno tenga con respecto a un proyecto, yo creo que es muy llenador, pues para uno principalmente, estar haciendo algo que uno realmente ama, que le invierte tiempo, que energía, entre muchísimas cosas más. Pero bueno, para empezar, voy a hacer como una reseña un poco. Yo acá empecé a tener una relación con un extranjero, que él era de Irlanda. Comenzamos una relación súper bonita, súper chévere, que duramos casi como que 2 años y medio. Ya para el 2019, pues para no alargar la historia de amor, porque no vengo a hablar de historia de amor, sino realmente qué fue lo que pasó con mi ex amor de la visa, nosotros terminamos para el 2019. Pues tras una ruptura vienen muchísimas cosas, no siempre se terminan en los mejores, digamos, términos, aunque nosotros dos tratamos de hacerlo todo muy, pues como que siendo muy conscientes de muchísimas cosas. Habían, digamos que él estaba por un camino diferente, yo también. Y a pesar de haber sido una relación tan bonita, tan sana, tan como una relación muy sólida, pero pues en un punto de la vida nos dimos cuenta que él estaba queriendo unas cosas, yo quería otras, había una diferencia de edad, entonces eso digamos que incrementaba ciertas decisiones que para ese entonces creo que lo mejor era tomar caminos diferentes. Pero aún así, pues yo siempre he dicho que las terminadas siempre generan uno como un tema de frustración, siempre va a haber un dolor y bueno, no siempre se puede hacer de la manera más consciente o más sana posible. Sin embargo, como que esta relación pues llegó a su fin en el 2019. Para ese entonces yo recuerdo mucho que hacía retomémonos unos 2 años atrás, antes de conocerlo, yo venía en un proceso migratorio en donde yo había intentado aplicar. Aquí hay un tema de las visas. Yo venía visa de estudiante y yo intenté todo el camino para hacer la Skill Professional, que es a través de tu carrera, tú validas tu profesión, tú sacas unos puntajes, bueno, en fin, un montón de cosas. Y resulta y pasa que yo empecé ese proceso antes de conocerlo a él. Cuando yo lo conozco, pues me enamoro, pasan un montón de cosas, la relación se consolida demasiado
y mi plan era moverme de estado. Yo tenía que moverme de estado porque pues mi carrera, no, mi profesión no estaba en Western Australia, que es donde yo vivo y he vivido toda la vida. Mi carrera estaba en otro estado. Entonces yo, para cuando lo conozco, yo ya había tomado la decisión porque mi trayectoria migratoria ya estaba en un punto en el que tenía que decidir qué hacer. Tomo la decisión de irme, y aquí es donde digamos que empiezan muchas cosas, como que ya después con el tiempo, cuando ya integré todo lo que había pasado y dije, wow. Yo le comento a él que me voy para Adelaide, porque mi carrera, Marketing Specialist, estaba en Adelaide. Entonces yo tenía que hacer todo el proceso allá, yo tenía que estudiar un año allá, profesionalmente hablando tenía que trabajar un año, bueno, en fin, un montón de cosas para acumular los puntos y poder sacar esta visa. Él estaba en una visa de sponsor, él trabajaba como bagpipe, tocando, o sea, como músico en la banda de la policía. Entonces pues él tenía un sponsor acá, su condición era pues absolutamente diferente a la mía. Él ya de por sí tienen una facilidad, por decirlo así, que vienen con el idioma, no es tan challenging como lo es para nosotros cuando venimos con cero inglés. Entonces sus condiciones son sumamente diferentes, ellos vienen aquí a simplemente trabajar, les pagan bien, mientras que nosotros pues tenemos que trabajar, estudiar, pagar colegio, pagar visado, pagar un montón de cosas. Entonces las condiciones sí son bastante diferentes. Aún así, cuando yo estoy con él, le digo como, pues yo llevamos como 2 meses, le digo, yo estoy en un proceso migratorio en el que implica que me tengo que ir porque pues voy a hacer todo lo posible para poderme quedar en Australia, y ese es uno de los caminos. Así que pues desafortunadamente me voy a tener que ir. A lo que él me dice como, André, no te preocupes, yo en un futuro te puedo ayudar. A mí me faltaba como casi que un año y algo para terminar. Yo estaba haciendo en ese momento un diplomado en business y me faltaba como que un lapso de un año y algo para terminarlo. Él me dice, termina tu curso y cuando termines aplicas a mi visa. Esa es una de las posibilidades que también hay aquí en Australia de quedarse, y es a través de una visa partner, que es con una visa con tu pareja. Entonces yo lo pienso mucho en ese momento. Recuerdo que cuando él me lo ofrece, yo estaba de vacaciones en Colombia, eso fue en el 2017, y él me lo dice, y eso, bueno, yo pues lo leo y digo como que juepucha, o sea, sí, estoy muy enamorada, el tipo era excelente, no voy a decir excelente novio, pero aún así a mí me generaba como mucha confrontación, decir, juepucha, yo estoy poniendo mi futuro en las manos de alguien que recién estoy conociendo y no sé realmente qué vaya a pasar. Entonces, creo que ahí en ese momento hubo como una confrontación conmigo misma, de decir, toda la vida he tratado de que todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, poniendo a un lado obviamente el apoyo de mi familia, y lo que yo soy hoy por hoy es gracias a ellos. Siempre he tratado de que todo lo que yo tengo en mi vida es porque yo misma me lo he conseguido, yo misma me lo he trabajado, yo misma lo he luchado. Entonces para mí esta oferta fue como que, pues, no el camino más fácil, pero fue pucha, yo llevaba casi 5 años de estudiar, de pagar visados, de pagar colegio, demasiado costoso, o sea, es bastante heavy, la verdad. Entonces yo dije como que, pues bueno, puede ser una opción. Sin embargo, le dije, me lo pienso, bla, bla, bla. Cuando llegué a Australia de nuevo, de mi viaje a Colombia, pues la relación se súper afianzó más. Creo que, vuelvo y lo digo, una relación muy bonita, un amor muy bacano, muy tranquilo. Entonces como que yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo igual tengo que terminar mis estudios. Yo quería terminar mi diplomado en business, entonces en negocios. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí a un año. La relación continuó todo súper bien, nos fuimos para Europa, conocí a su familia, viajamos por diferentes países, no, maravilloso. Eso fue ya en el 2000, principios del 2018. La relación continuó, todo el tema, yo terminé mis estudios. Yo recuerdo que para esa época yo ya no daba más con eso, yo estaba muy harta, muy cansada, porque pues la gente que lo ha hecho sabe que ya llega un punto en el que uno como migrante ya no la da más. Y esta dinámica de ser estudiante acá y trabajar y el ahorrar y trabajar muchísimo para pagar una visa, renovar visa, bueno, se convierte todo en una lucha constante con ese tema migratorio. La relación iba muy bien, y en ese momento pues yo dije, como ya estoy a punto de acabar mis estudios para el 2019, ya los iba a acabar casi que marzo, y le digo yo a él, él me dice, André, ¿qué has pensado? ¿Al fin qué va a pasar? Y yo le dije, no, pues yo ya, pues sí, voy a confiar de mi futuro, y voy a aplicar a la visa que, pues tuya. Si me das la opción, obviamente hablé con él, todo quedó por escrito, le dije, tú tienes que entender que yo llevo un proceso en Australia, que yo
a mí esto me ha costado, que yo he tenido que trabajar un montón para poderme quedar acá. Él lo sabía, él sabía absolutamente todo mi proceso. Él me vio llorar muchísimas veces enfrente de un computador, ya casi que con náuseas de tener que hacer assessment tras assessment, trabajar como una mula, pagar estudio, bueno, en fin. Entre muchas cosas más, muchos factores difíciles de era no ver a mi familia pues tan constantemente, en fin. Sorbito porque, uy. El caso fue que para marzo del 2019 yo le acepto la oferta, le digo, listo, vamos a hacerlo. La relación yo la veía súper estable, súper bien, nosotros teníamos muchos proyectos, muchos planes. Habíamos quedado de que aplicaba la visa de él y en el 2020 íbamos a viajar a Colombia porque yo quería que él conociera a mi papá, a mi familia, todo súper planeado. Aplico la visa de él, todo. Me la aprueban inmediatamente, o sea, eso fue porque era una relación genuina, o sea, esa visa partner hay que demostrar un montón de cosas, hay que demostrar que la relación es verídica, hay que demostrar que obviamente se vive juntos, que llevamos un año de relación, bueno, en fin, un tema migratorio que hay que demostrar que la relación es verídica y genuina, real. Entonces, pues nada, yo apliqué, a mí me dieron la respuesta a los 8 días, me dieron mi visa, todo perfecto, visa partner, sponsoreada por la policía de acá. El caso fue que continuó, pero empezaron a pasar muchas cosas, no sé, empezó la relación, de pronto empezamos a hablar de temas que ya pues nos confrontaban un poco, situaciones en las que yo veía que él quería una cosa, yo quería otra, vuelvo y lo repito, había una diferencia de edad, yo lo veía él en un mood de pronto un poco ya diferente. Y pues como todo en esta vida, al inicio de la relación, pues uno siempre trata de mostrar una parte o de pronto no hay mucha confianza como para mostrar realmente quién es uno. Y al inicio pues todo fue muy perfecto, pero ese año yo empecé a ver muchas cosas que empezaron a cambiar. El comportamiento de él empezó a ser diferente, de pronto ya no era tanto eso, sino que también él quería, habían temas muy importantes como que él quería ser papá y yo no, en ese momento de mi vida yo estaba absolutamente negada con que yo quería tener hijos. Para mí era un no rotundo. Nunca tocamos este tema al inicio, lo vinimos a tocar justo ese año. Y para mí fue como muy, wow, no sé qué hacer porque si bien me veo con él, lo amo, lo quiero, para mí no, yo no quiero ser mamá. En ese momento yo decía eso y era de verdad que un absoluto no. Obviamente él entra como en una confrontación, también viene de una familia completamente católica, súper, súper, súper religiosos, conservadora a morir. Recuerdo que cuando fuimos a Irlanda, la abuelita me decía como, bueno, ¿cuándo se van a casar? Ustedes no pueden vivir juntos porque no se han casado, no sé qué. Había una presión gigante, esa era otra. Yo estaba en un momento de mi vida, eso yo tenía que, 2 años creo, en donde yo no pensaba ni en tener hijos, ni en casarme. Mi sueño nunca en la vida ha sido tener una gran boda, pues con 100.000 invitados, no, cero. Entonces yo como que reafirmaba mucho eso y claro, cuando ya empiezo a ver que él está en una posición diferente a la mía, yo digo, ¿qué tanto puede afectar esto en la relación? Que evidentemente lo afectó. Y empezamos a cuestionarnos muchas cosas, pues de lo que él quería y lo que yo también. El caso es que en ese momento yo creo que empecé a pensar mucho si realmente tendríamos un futuro, porque con base a lo que estábamos hablando, planificando, nuestros caminos iban completamente diferentes. Y ahí empezó una confrontación, yo creo que por parte y parte interna, en donde pues nos amamos, nos queremos, pero no queremos lo mismo y esto puede llegar a ser un gran problema, aparte porque yo decía, bueno, si tú quieres ser papá, no vas a quererlo ahorita, lo vas a querer en un futuro, pero biológicamente hablando, mi cuerpo pues tendría que ser mamá próximamente en los 2, 3 años siguientes. Yo pensando en ese momento, entonces, no, ahí creo que todo empezó ya a decaer, decaer, decaer. Ya llegó un momento en la relación en la que obviamente pues muchas cosas ya no estaban fluyendo. Recuerdo mucho que como él era músico, había un evento súper gigante, un festival de música de bagpipes en Sydney y nosotros teníamos un viaje planeado. Yo le había comprado a él unos tiquetes de cumpleaños para irnos para Bali, Indonesia, con todo pago porque era mi regalo de cumpleaños y él se va para Sydney por 2 semanas. Cuando él volvía era que nosotros nos íbamos para Bali a celebrar su cumpleaños, pero esas 2 semanas ya fue el final. Yo creo que esas 2 semanas que él se fue a ese viaje fue como que ya
se acabó absolutamente todo. Es comúnmente, todo el mundo lo sabe, que los irlandeses le dan durísimo al licor y evidentemente él pues no era un alcohólico, pero pues le jalaba bastante al asunto. Y en Sydney, obviamente, en festival, en música, en eventos, pues lo incrementó más, entonces empecé a ver una parte de él que yo no conocía. Y con un comportamiento pues completamente diferente. Ya pasaron las 2 semanas y los últimos 3 días antes de que él volviera acá pasa una situación súper compleja, súper compleja, que no sé si contarla o no, pero bueno, muy compleja, muy difícil y obviamente hubo una discusión demasiado fuerte cuando él ya vuelve a Perth. No me acuerdo mucho que nosotros discutimos un jueves y cuando él vuelve el domingo, me acuerdo mucho que yo trabajaba en un restaurante para esa época y él llegó el viaje y a mí nunca se me va a olvidar que lo único que me dijo fue como, hola, necesito que me entregues las llaves de la casa y me voy de la casa. Y yo me quedé absolutamente fría. Obviamente yo recuerdo mucho que yo le decía como usted, yo estaba en la mitad del shift, eso era como las 9 de la noche y yo regularmente acababa casi como que 11:30, 12, yo le decía a usted, ¿qué está haciendo? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que se va a la casa? O sea, tras de que hace lo que hace y lo que había pasado el jueves, no me da una explicación, no me dice nada. El caso fue que ya pues para hacer no larga la historia, él se va. Yo ya cuando llego a la casa después de 3 horas me doy cuenta que la casa está absolutamente desocupada, o sea, se había llevado todo. Yo en blanco, o sea, yo no podía entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Yo creo que yo entré en un mood, como en un shock profundo, no solamente mental, sino emocional, físico. Yo no podía ni reaccionar en ese momento. Nosotros teníamos el viaje programado para Bali a los 8 días que venían, o sea, a los 8 días siguientes, y yo decía como que, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, fue, fue muy difícil. Y recuerdo mucho que, bueno, esa noche pasó, yo digna, no lo busqué el lunes, como que no me va a importar nada, pero yo ya dije, no, o sea, el martes me tocó buscarlo y decirle como, hey, nosotros tenemos un viaje en 8 días, ¿qué va a pasar? Y él me dijo, no voy a ir, no voy a ir. Y yo, no, o sea, de verdad que yo, lo juro por Dios que no, o sea, no entendía nada de lo que estaba pasando en ese momento. Y ya empieza un drama horrible por muchas razones. Era el viaje, también yo no entendía qué estaba pasando con la visa. Yo hacía 3 meses había aplicado la visa de él, o sea, yo estaba bajo su visa, o sea, me tenía en las manos, prácticamente mi situación migratoria dependía de él. Yo no entendía qué estaba pasando, pero más allá de eso también la relación, o sea, fue una ruptura demasiado cruel, demasiado fría. Eso fue el martes, el miércoles yo lo llamé, le dije como que, hey, dame la cara, dime qué fue lo que pasó ese jueves, qué significó ese video, porque bueno, la historia fue que prácticamente el tipo por equivocación envió un video y él estaba en una habitación con unas chicas y bueno, fue un drama absolutamente, pero nunca hubo unas disculpas, nunca hubo eso fue lo que pasó realmente. No, él me decía, ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Entonces para mí, pues la respuesta más obvia era que me había engañado. Sin embargo, nunca me lo dijo. El caso fue que ya el miércoles pasó eso. Yo dije, pucha, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no sabía ni idea qué hacer. El miércoles otra vez lo llamé, le dije, por favor, o sea, hablemos, necesito que me digas, tenemos un viaje, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y él me dijo, no voy a ir. Súper arrogante, una actitud, yo lo desconocía, era otro ser humano, o sea, es como si yo hubiese dejado ir al novio mío allá y me hubiesen traído absolutamente otro personaje. Y ya obviamente pasa eso, recuerdo mucho que ya el viaje era el sábado, yo soy muy determinante en ciertas cosas y pues por más dolor que esté sintiendo en el momento, yo soy muy radical cuando tomo decisiones y dije, listo. Si el tipo no va a ir conmigo, ¿dónde voy a pasar la tusa? ¿O aquí en Per llorando o la paso por allá en Bali, en una playa, tomando mojitos? Canola 2, evidentemente. Y yo dije, no, pues me voy, suerte. Cambié todo el itinerario, cambié todos los planes, cancelé todos los bookings que había y armé un plan completamente para mí. Dije, me largo sola para Bali, eso eran como 15 días. Y dije, me vale huevo, me voy sola. Evidentemente el viernes me llamó, me escribió un mensaje de texto, yo estaba trabajando y me dice como que no sé si sea muy tarde, pero
dime si podemos hacer el viaje juntos. Y yo, Dios mío, de verdad, yo recuerdo mucho este acto mío de coger, a mí me llegó el mensaje, yo cogí el celular, yo recuerdo decir, Dios mío, ¿yo qué hago en este momento? ¿Me voy con él de viaje o le digo que no? Pero ahí la inteligencia ganó mucho más porque yo decía, él está muy decidido a terminar la relación. Y no hay que ser brujo para adivinar el futuro. Me va a joder todo el viaje porque yo voy a estar con él insistiéndole que qué pasó o que me dé una explicación. No me la va a querer dar, voy a llorar todo el viaje. Ahí enfrente de él dije, no. Y le escribí un mensaje y le dije, sí, too late. Ya me voy sola. Y listo. Con el dolor de mi alma. O sea, tomar esa decisión me costó lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y el caso fue que fui ya el sábado, obviamente hice maleta, ya tenía todo listo, me fui para el aeropuerto. A mí nunca se me va a olvidar que yo en el aeropuerto llegué al counter y la señorita pues me dice como que, ok, tu nombre tal. Y me dice, ¿y tu acompañante? Y la miré yo estaba con los ojos súper llorosos y ella me miró y ella lo entendió todo. Y ella me dijo, ¿lo cancelo? Y le dije, no, no lo canceles. Cual típica película, yo en el avión esperando que Mr. Rose apareciera en algún momento en ese avión. Nunca apareció. Fueron 3 horas y media de llanto absoluto en ese avión, una tusa horrible. Recuerdo mucho que yo llegué a Bali y lo llamé llorando, le dije, por favor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted por qué me está haciendo esto? Usted ni siquiera una explicación de lo que pasó en Sydney, Y a mí nunca se me va a olvidar las palabras de él, que es cuando yo digo, marica, ya, o sea, uno tiene que saber en qué momento retirarse, porque la humillación puede llegar a ser muy, muy vasta. Creo que nadie merezca llegar a ese nivel y a ese punto. Yo lo llamé y le dije todo eso y la respuesta de él fue, no se humille más, no me llame más, usted se está humillando. Y para mí eso ya fue como, ya, no, tiene razón. Recuerdo mucho que colgué el teléfono, borré su número porque yo gracias a Dios no me aprendo el número de nadie precisamente para no tener que estar llamando a nada. Borré su número, borré todo, que no tuviera el más mínimo contacto. Pero resulta y pasa que, bueno, pasó eso fue el sábado, domingo, lunes. El martes yo me estaba quedando en un hotel que era de surfing. Y yo estaba ahí, no sé qué, esperando para entrar al training. Cuando empiezo a ver historias en Instagram y veo una historia del mejor amigo que vivía en Sydney, en Bali, y lo taguea. Yo me quería morir, yo me quería tirar allá con los tiburones. O sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo así que está en Bali? Resulta y pasa que mi niño sí viajó a Bali, pero con los amigos, con el amigo y no sé quién más. Al día de hoy no sé nada. Yo me partí en dos. O sea, yo me partí en dos, yo casi me muero. Yo recuerdo mucho ese día, yo decía, ¿qué mierda es esto? Por Dios santo, ¿qué es este dolor? Porque es que la gente que ha pasado por una tusa, una ruptura, yo no sé, pero a mí se me traspasa lo físico. O sea, el dolor ya se convierte muy físico. El caso fue que, bueno, ya pasó Bali, tengo que decir que fue el mejor viaje de toda mi vida. Viajar solo es la mejor experiencia y el mejor regalo que uno siempre se va a poder dar. Ese viaje fue excepcional, hice todo lo que quise, fui a los restaurantes que quería, lloré y lloré y lloré mis ojos, eso sí, pero bueno, ya lo pasé en Bali. Recuerdo mucho que en ese momento, y aquí viene ya la historia del amor de mi visa, llego yo a Australia de nuevo y él sabía el día que yo llegaba, obviamente. Yo llegué un jueves en la noche. Viernes en la mañana me levanto a las 8 de la mañana con un mensaje de él diciéndome, hola, espero que estés muy bien, que te haya ido muy bien en el viaje y para decirte que e informarte que te voy a sacar de la visa. Amigos, aquí sí yo vuelvo a tomar un sorbito porque yo recuerdo eso y a mí me da todavía dolor de estómago. O sea, yo no les puedo explicar lo que fue ese momento para mí. No lo puedo explicar todavía. Yo me acuerdo que yo me paré de la cama, yo leí el mensaje, empecé a llorar y le dije, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Cómo así que me va a sacar de la visa? Yo ya no tenía más opciones. Mi única opción, y no voy a hablar aquí del tema migratorio, pero es que uno llega a un nivel en donde si tú ya has hecho un recorrido, una carrera de estudios,
ya no te puedes devolver, la única opción era algo mucho más elevado como hacer una maestría o la universidad y eso es demasiado dinero y yo ya llevaba 6 años estudiando, pagándole al gobierno, o sea, no. Yo recuerdo mucho que en ese momento yo llamé a mi mejor amiga atacada, llorando, le decía, Marce, ¿yo qué voy a hacer? Marce, me sacaron de la visa. Horrible, horrible. Fue un momento muy desconcertante, muy confuso. No podía ver con claridad absolutamente nada. Y bueno, ahí empezó la carrera mía contra todo. Recuerdo que eso fue en octubre del 2019. Empiezo yo no les puedo explicar la cantidad de dinero que yo pagué a agentes migratorios para que me dijeran lo mismo 1 y 13,000 veces. 1, que no tenía opción. 2, que estaba contra el tiempo. 3, que pagara una universidad, un máster o no sé qué cosas más. 4, no habían opciones. O sea, y pagué como no siquiera 8 abogados migratorios para que todos me dijeran exactamente lo mismo. El caso fue que en una de esas yo hablé con él, lo cité un día y voy a decir la verdad, yo ese día yo estaba trabajando muchísimo, era que yo tenía mucha plata. Le dije a él un día que lo cité en la casa en la que había sido nuestra casa, le dije como, Rose, yo quiero hablar con usted tranquila, yo solamente quiero pedirle por favor que no me saque de la visa ya mismo, lo juro por Dios, le dije así, ya mismo, me están llamando, le transfiero $8,000. No le estoy diciendo que me deje quedar en la visa, le estoy pidiendo que me dé tiempo de quedarme. Amigos, yo no sé cómo explicar esto, capaz que me lo crean, capaz que no. Yo creo que ese man lo cambiaron, ese no era el mismo Ross del que yo me enamoré alguna vez. A mí nunca se me va a olvidar el tipo sentado en el sofá, así, cual patrón. Me dice, ¿sabe una cosa? No ponga más sus problemas en mi espalda. Evidentemente antes de eso yo ya había llorado, había hecho un discurso completamente. Yo tengo un tema y es que cuando yo estoy muy triste, enojada, el inglés como que no me fluye. Obviamente con él fue que mi inglés se ultra mejoró. Yo ya había creado un discurso completo, tratar de convencerlo de que me dejara. Yo le iba a transferir ya mismo, ahí en el momento, $8,000. Le dije, marica, solamente deme tiempo, necesito tiempo. Y la respuesta de él, súper arrogante, lo juro por mi mamá, fue, no pongas tus problemas en mi espalda. Una vez más, creo que entré como en un shock y dije, es que fue muy duro. Dije, me acuerdo mucho que me paré y le dije, lárgate de mi casa. No te quiero volver a ver en toda mi vida. Nunca más. Marica, el man se paró y se fue. Y a mí la vida sencillamente se me acabó. Se me acabó. O sea, yo decía, yo no puedo creer eso porque es que ya no era para mí vivir el dolor de estar perdiendo una relación sin saber qué era lo que pasaba, porque obviamente, pues que no quiero extender la historia, la respuesta del man siempre era, yo no sé, pero tú y yo no podemos seguir juntos. Y yo le decía, ¿cómo así que yo no sé? Usted me tiene que dar a mí una explicación, una respuesta, o sea, son 2 años y medio de relación, ¿cómo así que se va de viaje 2 semanas, cambia absolutamente y no me está dando ninguna respuesta de qué es lo que está pasando? Y el man me decía, no, o sea, lo juro por Dios que me decía, yo lo siento acá, pero tú y yo no podemos seguir juntos. Y él me decía, probablemente yo me voy a arrepentir toda mi vida de esta relación, pero nosotros tenemos que terminar. Y yo, eso fue toda la respuesta que yo recibí para siempre, porque es la única que tengo. Y cuando él me dijo eso, que no pusiera mis problemas en su espalda, para mí fue como un flashback de muchas situaciones. Fue ver a la persona que decía amarme, llorar muchísimas veces por no ver a mi familia, por estar cansada de estar estudiando, por trabajar como una mula para pagar estudio, saber que las condiciones de él eran súper diferentes a las mías. Yo decía, marica, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está el amor que tanto profesó y dijo alguna vez? O sea, todo se fue para la mierda. Y eso fue un momento muy duro, pero creo que ahí fue como un baldado de agua, no fría, marica, helada. Y yo le dije, lárguese de mi casa, yo no quiero volver a verlo a usted nunca más en mi vida. Él se paró y se fue y ahí yo dije, ya, o sea, no sé, creo que mi vida se acabó acá. Evidentemente, eso ya fue casi que a finales de noviembre. Él me decía que él iba a mandar un email a inmigración en donde él iba a cancelar la visa y nosotros teníamos un contrato con la casa donde habíamos rentado que duraba 3 meses más. Y recuerdo mucho que un día me dijo, ese es el único plazo que le voy a dar.
o sea, cuando se acabe el contrato de la casa, mando el email a inmigración y cancelo la visa. Entonces en esos 3 meses fue como la carrera de la muerte para mí. Yo ya no pensaba si lo amaba, si no lo amaba. La tusa se fue para un lado porque para mí la prioridad en ese momento era me van a sacar de Australia y no tengo ni idea qué voy a hacer. El caso es que recuerdo mucho que en esos 3 meses fue los 3 meses donde yo invertí demasiado dinero. No sé si la palabra sea invertir o perdí demasiado dinero en agentes migratorios porque todos me decían la misma vaina, nadie me daba una solución. La única media solución que yo volví a ver fue la de moverme para el otro estado y hacer el proceso que llevaba cuando lo conocí a él y retomar mis estudios, todo allá, pero era un brinco muy, muy grande. Resulta y pasa que, como todo el mundo sabe, estábamos ya como en los inicios del COVID, pero nunca nadie se iba a imaginar que esto iba a pasar en el 2020. Y empieza mi carrera, obviamente, a mirar qué hacer, bla, 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 no sé qué. Pues amigos, resulta y pasa que en febrero, el 14 de febrero, a mí nunca se me va a olvidar esa fecha porque es que el man la hizo, o sea, el man es como usted de mí no se olvida y de fechas tampoco. Imagínense ustedes que en febrero del 2018, cuando viajamos a Europa, él me regala un anillo de compromiso. El 14 de febrero en Roma, el día de San Valentín, en donde me dice que él se quiere comprometer conmigo. Yo, bueno. El 14 de febrero del 2020, yo creo que yo estaba trabajando en el restaurante, yo estaba en la cocina esperando unos pedidos cuando a mí me llega un mensaje donde él le mandaba a inmigración con copia a mí diciendo que la relación se había acabado y que por ende yo no tenía por qué seguir más en la visa de él. Ya lo había hecho oficial. Una vez más, otro baldado de agua fría, otro dolor, no. Yo creo que no puedo describir muy bien lo que yo sentía en ese momento porque eran muchas cosas, eran muchas sensaciones, era mucho miedo, era mucho dolor, era mucha tusa, era un desamor, uy marica, yo no sé cómo explicar, eran tantas cosas. Ese fue mi San Valentín en el 2020, ahí ya obviamente pues inmigración queda al tanto, era cuestión de días amigos, pero adivinen qué, llegó el COVID a salvarme. Y, perdón, pero es que este tema es un poquito... Llega el COVID a salvarme porque en marzo del 2020, eso pasa en febrero, yo no recibo respuesta de inmigración y en marzo del 2020 el mundo se paraliza. El mundo entra ya en una recesión absoluta. Ya nadie sale, ya nadie entra, ya nadie, nada. Pues inmigración callado. Obviamente como el mundo queda en stand-by sin saber qué hacer, los gobiernos, todo el sistema migratorio, todo se paraliza, por ende todos los procesos quedan estancados. Fueran los que fueran, todos los procesos quedaron estancados, lo cual para mí fue como una bendición porque yo dije, o sea, yo simplemente tengo que esperar a ver inmigración qué hace. Pues amigos, pasó todo el COVID, o sea, fue marzo, abril, mayo, junio, y recuerdo mucho que el 18 de junio yo recibo un correo de inmigración diciéndome que ellos habían recibido, o sea, imagínense, después de 3 meses, diciéndome que ellos habían recibido una notificación en donde decían que la relación que yo tenía con este sujeto se había acabado, pero que ellos querían saber yo por qué, ellos querían escuchar de mi boca porque ellos no deberían cancelar la visa. Yo mandé un statement, el cual tuve que pagarle a un abogado para que simplemente me lo revisara. Yo mandé un statement de 5 hojas, a mí no se me va a olvidar, 5 hojas, y pagué $1,800 para que un abogado me lo revisara y me dijera como, sí, es válido o no es válido. Válido o no, yo sabía que yo iba en pérdidas. Cuando la relación se acaba, no hay por qué razón para inmigración que yo me mantenga en la visa de él. Eso fue que yo mandé el statement, igual yo le pedí a Dios todos los días de la vida, Dios mío, si yo estoy para quedarme acá, ayúdame, ayúdame. Y recuerdo mucho que mandé el statement aprobado por la abogada, eso fue el 18 de junio. Yo prácticamente justificaba que yo había sido engañada, o sea... Yo mandé todas las conversaciones que él me había prometido que me iba a ayudar, yo mandé todos mis estudios, yo he sido una persona correcta aquí en Australia, yo siempre he pagado mis fees, mis taxes, mi colegio, yo he trabajado las horas legales, o sea, yo he cumplido con absolutamente todos los reglamentos del gobierno australiano y yo era una buena ciudadana, o sea, yo, en fin,
justifiqué absolutamente todo, pero mi principal era que él me había a mí engañado diciéndome que él me iba a ayudar y que yo tenía el propósito de seguir siendo una estudiante genuina, que yo en la conversación, gracias a Dios, quedó por escrito cuando él me lo ofreció y yo le decía a él que yo me quería ir a Adelaide porque yo quería sacar mis papeles por mi lado, estudiando, trabajando, en fin. El caso es que yo me fui de ilusa, mandé pues obviamente todo ese statement, esos documentos. Pasó, eso fue el 18 de junio, pasó todo julio y en agosto del 2020, el mismo año, el 18 de agosto, a mí yo estaba trabajando, ya estaba haciendo como que en un trabajo de supervisora. Recuerdo mucho que yo estaba en un ascensor cuando yo vi una llamada entrante que decía no caller ID, que es como un número no identificado. Y yo dije, Dios mío, es inmigración. Cuando yo tiemblo cada vez que cuento esa historia, recibo la llamada y me dicen, mira, la estamos llamando de inmigración para decirte que tu visa ha sido cancelada y que tienes 8 días para salir del país. 8 días. Yo recuerdo mucho estar en ese ascensor y salir e irme directamente al baño a vomitar. Vomité y vomité y vomité. Yo decía, ¿8 días? Yo no vuelvo, o sea, nunca voy a poder explicar nada de lo que estoy hablando hoy. Llamé a mi mejor amiga en ese momento, creo que esa vieja se aguantó todo este drama horrible. Le dije, Marcela, me toca irme del país. Me echaron de Australia, literalmente. O sea, me están dando 8 días para irme. Yo creo que este ha sido el episodio más conmovedor que voy a hablar porque es que toca muchas fibras muy duras. Me dijo, André, tranquila, vamos a buscar un abogado, vamos a mirar qué hacer. Yo para ese momento no podía hacer absolutamente nada. Recuerdo mucho que un amigo mío estaba pasando por exactamente la misma situación. Yo lo llamé, le dije, Carlos, ¿qué vas a hacer? Una cosa, la otra. No, marica, una vaina horrible, horrible, horrible. Yo no puedo explicar lo que es, lo que yo sentí en ese momento. Y me acuerdo mucho que en ese momento alguien me dijo, André, apele. Váyase a una apelación. Una apelación era pues ya mandar como, que no sé, sí, apelar pues. Pues diciendo que porque me iban a sacar de Australia y que yo iba a apelar la situación y que era injusto, que no sé qué. Me dice, es la única manera que usted tiene. ¿Por qué? Porque cuando a mí me cancelaron la visa, es ridículo que me hayan dado nada más 2 opciones. Una era aplicar una visa que era la visa COVID y la otra era aplicar una visa de pareja. O sea, yo decía, ¿inmigración qué? Me están cancelando una visa de pareja, como que la única opción que tengo es aplicar a otra visa de pareja. Esto es ridículo. O sea, ellos me querían sacar de acá. Entonces, ahí también hablo, como hago un paréntesis, yo tuve una confrontación muy fuerte con Australia porque yo llegué a odiar el sistema migratorio de acá porque me parece que es una real mierda. Esa es la realidad. Son muy injustos. Para aquí, yo siempre lo voy a decir, de pronto en todos los países, aquí uno no es nadie, aquí uno es simplemente un número. Y eso yo lo corroboré pues con todo lo que me pasó. Yo dije, no tengo más opción, la visa de COVID no era una opción para mí porque esa visa en ese momento era, nada más me daba el chance como que aplicar a esa visa, pero luego ya después de ahí no podía volver a Australia. Y dije, voy a apelar. La apelación costó como $6,000 o 5,000 algo, en ese momento creo que fue que pagué. Fui a una abogada, le dije, mire, esta es mi situación, no sé qué. Ella me dijo, apelemos y miremos que la apelación te va a dar un tiempo para que miremos qué hacer en ese tiempo. Recuerdo mucho que, para hacer un paréntesis, antes de que a mí me cancelaran la visa, la última vez que yo vi a este sujeto fue como 1 mes y medio después de haber ya él me cancelado la visa. Me acuerdo mucho que cuando yo lo volví a ver a él, era en un restaurante y yo no sé qué fue lo que me pasó en ese momento. Recuerdo que lo vi y me acerqué a él, normal, como si nada hubiera pasado. Y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Marica, el tipo era petrificado, era así. Y lo veo yo y yo como que, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y el man, marica, lo único que me dice en ese momento es, ¿usted todavía está acá? Yo en ese momento creo que me cayó otra vez como un balde de agua fría, como que, estúpida, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás saludando? Y recuerdo mucho que en ese momento lo miré y le dije, ¿y qué pensaba? Porque usted me iba a cancelar la visa, yo me iba a ir de acá. Marica, el man estaba tomándose una cerveza, cogió la cerveza y la puso sobre la mesa súper duro, se paró y se fue. Esa fue la última vez que yo a él lo vi en toda mi vida.
gracias a Dios. El caso fue que, bueno, ya pasó, volviendo al tema de la apelación, apelé, normal, uno manda la apelación, todo el cuento, y ya era cuestión de esperar. Obviamente ahí ya pues tuve un respiro para ese momento, y es cuando yo digo, ¿qué onda con la vida? ¿Qué onda con Dios? Dios, de verdad. A mí me cancelan la visa. O sea, yo venía de una ruptura amorosa ese año horrible, que era lo que había pasado con él, sin explicaciones, sin nada. Me cancela la visa. Inmigración me saca del país, o sea, me da 8 días. Y esa semana, o sea, el 18 de agosto que a mí me cancelan la visa, a los 2 días, mi mamá está en el cielo, pero a mí quien me crió fue mi abuelita paterna, se enferma y entra en coma. Eso pasó a los 2 días después de que a mí me cancelan la visa. O sea, les estoy hablando de que ella es mi mamá, prácticamente. Yo no entendía nada, o sea, no hubo momentos. Es lo que yo digo, no hubo tiempo de hacer un luto de nada, ni de la relación, ni de entender por qué me estaban cancelando la visa, ni entender que me habían dado 8 días para salir del país, ni que mi mamá, la que es como mi mamá, estaba en coma. Yo no sabía si quedarme, si irme. Me acuerdo mucho que llamé a mi papá y le dije, papá, no sé qué hacer, estoy cansada. Y mi papá me dice, André, ¿qué posibilidades tienes de quedarte allá? No, no es una opción que te vengas porque pues igual todas las fronteras están cerradas, no sé cómo te vas a venir. Por lo de tu abuelita, pues, o sea, nada puedes hacer acá, pero yo tenía el corazón partido en 14.100 pedazos. De verdad que fue, ay no, esperen. Uno de los momentos más complejos, Dios mío, si no el más difícil que yo he tenido que atravesar a nivel muy consciente, porque pues obviamente cuando perdí a mi mamá estaba muy pequeña, como que fue muy duro, pero no lo entendía tanto, como que vivir tan en carne viva propia, tanto en un momento. Pero vuelvo y lo repito, no, como todo fue tan al mismo tiempo, nunca tuve como el momento de hacerle luto a cada cosa de lo que me estaba pasando. Entonces como que, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo relaciono esto? ¿Cómo hago esto? O sea, no hubo momento de nada. Entonces como que esos sentimientos se fueron volviendo como una bola de nieve en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Y el caso fue que mi papá, creo que fue la luz, como siempre, yo creo que mi papá lo he nombrado en todos mis episodios, fue la luz en mi camino y me dijo, André, trata de hacer lo que tengas que hacer para quedarte allá, si puedes. Y yo dije, bueno, papá, lo que hice fue apelar y bueno, ya la apelación me dio un tiempo, me tocó con un abogado no migratorio, me tocó con otro tipo de abogado que es muchísimo más costoso. Yo recuerdo que ella era una chica del África, la amo con todo mi corazón, ella fue un ángel para mí. Me cogió el caso, ellos cobran 350 la hora. 350 la hora. Y yo me acuerdo que para esa época, pues por más de que yo había trabajado, ya habíamos entrado al COVID, por lo cual yo tenía ahorros, pero pues ya no trabajaba hacía como unos 4 meses. Y ella me dejó en 280 la hora, pero igual, eso es dinero. Entonces cada vez que tenía que ir a verla y mirar mi caso y todo el tema. El caso es que en ese momento, cuando yo ya apelo, yo ya empiezo a pensar y decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Me monto y ella me dice, ven tu historial, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has estudiado? Yo digo, no, pues yo tengo la posibilidad de irme de sacar mi skill professional, sacarlo por ahí, pero me tengo que ir de PER. Y ella me dice, pues se va. Y yo, pues sí, me voy. Yo empecé a hacer todo. Yo empecé, aquí hay una historia en el medio que la voy a contar después porque es otro tema bastante complejo, muy, muy duro. Pero hay un gap también, que fue la manera como yo me pude en ese momento quedar en Australia. Otro engaño más. O sea, es que es una historia muy compleja, pero muy difícil de contar porque en ese momento deposito una vez más en medio del afán y en medio de todo el panorama de lo que estaba pasando, yo deposito mi confianza en alguien que me ofrece algo y yo digo, listo, vamos a hacerlo porque no tengo más opción. Entonces, deposito mi confianza con esta persona, evidentemente me roban un montón de plata, pero ese tema no lo puedo tocar todavía. Y el caso es que pasa esta situación, y miren, yo les voy a decir una cosa, yo al día de hoy no me juzgo de nada, siento que todo lo que he tenido que atravesar, que a veces sí cuestiono por qué tan difícil, y un mantra de vida que yo hace poco adopté es que yo le pido mucho al universo que cada lección que venga a mi vida, porque todos los días
En esta vida tenemos que aprender lecciones de una y mil maneras, pero que vengan de manera muy suave, que vengan de manera no tan duras como me han tocado a mí. El 2020 para mí fue lección tras lección y de una manera no muy nice, más bien nasty, bien dura. Entonces un mantra de vida para mí es todas las enseñanzas y aprendizajes que vengo a aprender en esta vida, que vengan de manera muy suavecitas, muy tranquilitas, porque no. Entonces, obviamente cuando me cancelan la visa y pasa todo eso y que me dan los 8 días, el primer salvavidas que yo vi fue algo que me ofrecieron, lo cogí, un error completamente abismal, gravísimo. Confío en esta persona, lo veo viable porque no tenía otro salvavidas, era el único salvavidas en ese momento que yo tenía, y me agarro de eso y me hundo. Me roban dinero, muchísimo dinero. Pierdo un montón de plata y bueno, el caso es que eso se va para la quinta porra. Y de ahí ya viene el proceso de la apelación, en donde pues yo ya trato de sacar esta visa adelante, de llevar el proceso migratorio de manera diferente. Y veo que tengo la posibilidad, porque yo ya llevaba adelantado todo un proceso de la Skill Professional, que es a través de tu carrera. Entonces yo ya había estudiado toda mi trayectoria, 6 años, yo nunca me desenfoqué de mi camino, yo siempre fui, digamos que fiel y leal a mi carrera, que era el marketing, negocios, publicidad, y eso fue lo que yo había estudiado por 6 años acá. Tenía 2 años de experiencia como profesional aquí en Australia, tenía 8 años de experiencia en Colombia como profesional, traté de sacar el IELTS, que no, o sea, no lo saqué nunca. Me tocó hacer el PT, que es un examen de inglés, te pedían un puntaje, bueno, empecé a hacer como un montón de cosas para poder sacar, pero yo me tenía que ir para otro estado, que allá estaba mi carrera. Resulta y pasa que Dios es muy grande, Dios es muy bueno. Como las fronteras seguían cerradas y como todo estaba todavía estancado, no había manera. Western Australia, que es el estado donde yo estaba, nosotros no nos permitían salir ni entrar ni nada. O sea, fue el estado más estricto con el tema del COVID. Y recuerdo mucho que en ese momento no era regional esta área. Entonces mi carrera por ende estaba allá. Sin embargo, yo averigué el colegio, yo mandé documentos, yo empecé a averiguar casas. De hecho, mi plan era irme con una van. Yo manejar de aquí hasta Adelaide, que son como no sé cuántas horas, muchas horas manejando, como no sé si es un día entero manejando, lo que vas a ver. Irme en una van hasta allá, y mi plan era llegar allá pues a través de una van, y empezar mi vida en Adelaide para seguir estudiando allá y seguir trabajando como profesional y sacar mi skill professional allá. Resulta y pasa que a pocos días de ya empezar el proceso prácticamente de pagar el colegio y todo, Per se vuelve regional y saca Marketing Specialist en esa lista. Ya, ya. Es que no voy a contar obviamente acá porque yo no soy agente migratorio ni nada, pero mi proceso evidentemente fue como que yo ya tenía todo, porque yo ya tenía todo aquí donde estaba la carrera. Entonces a mí me facilitó muchísimas cosas. Y bueno, ya el tema de la visa y de todo eso, pues lo pude sacar a través de eso. Bastante complejo, digamos que fue una transición ya cuando ya empieza el proceso migratorio y veo que la situación se está volviendo un poco más suave, más tranquila, las cosas me empiezan a dar todo a favor, todo a favor, todo a favor. A mí me da mucha risa porque, no risa, o bueno, sí, no sé. Este chico, la visa de él como una visa sponsor, él recibía la residencia en abril del 2023. O sea, si yo hubiese seguido con él, nosotros dos recibíamos esa residencia en abril del 2023. ¿Y cómo es la vida? A mí, yo paso papeles, documentos, hago todo un proceso no migratorio, porque a mí me tocó, mi caso es diferente, a mí me tocó hacerlo a través de un abogado acá, porque era complejo por el tema de la cancelación de visa y el proceso en el que yo ya estaba metida, más lo que me había pasado con esa situación que fue el salvavidas que yo cogí. Era un mix de muchas cosas, entonces mi proceso no podría ser llevado a través de un tema migratorio, sino que era ya a través de abogados acá. Y recuerdo mucho que cuando yo ya había mandado todo, ya estaba todo listo, yo estaba simplemente esperando respuesta por parte de inmigración con mi carrera, pues con la skill. En el 2023
En febrero del 2023, el 1 de febrero del 2023, a mí me llega la residencia. Y no temporal, me llega la residencia permanente. Chicos, yo no les puedo explicar lo que para mí significó muchas cosas. O sea, fueron muchas sensaciones en ese momento. Yo recuerdo que yo me acuerdo que yo estaba en un parqueadero. Yo salía de un evento que estaba haciendo con mi empresa de una universidad, y ese día, cuando a mí me llama la abogada a decirme, André, ¿ya revisaste tu correo? Y yo, no, ¿qué pasó? Y me dice, te acaban de dar la residencia, y no la temporal, la residencia permanente. O sea, yo ya no tenía que preocuparme por nada. Yo fue como, no, recuerdo llorar muchísimo, muchísimo ese día en ese parqueadero y decir, wow, o sea, uno no podía creer lo que estaba pasando porque había atravesado por tanto que yo todos los días de mi vida le decía a Dios. Una amiga mía me decía, Andrés, suelta y confía, si he estado para ti, así va a ser. Y mi papá siempre me decía, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que regreses a tu casa, a tu país, con tu familia, con la gente que te ama. Y yo decía, es verdad. Entonces como que apliqué ese tema de la aceptación y decir, pues pucha, yo suelto esto y confío que si esto está dado para mí, así va a ser. Fueron muchos pensamientos en ese momento. Fue pensar lo que había pasado en el 2020. Fue como que recordar el momento en el que confié en ese salvavidas que me robó, que fue una situación muy difícil, muy compleja, muy dolorosa. Fue ver la resiliencia que tuve durante todo el proceso, de decir yo puedo, y finalmente sacarlo como algún día lo imaginé, que era a través de mis propios medios, a través de mi propio esfuerzo. Y decir también cómo es la vida chistosa. O sea, el irlandés recibía la visa como residente en abril. ¿Cómo es la vida que yo la recibí primero que él? O sea, a mí eso me parecía muy wow, ¿no? O sea, le di muchos significados en ese momento. Pero bueno, esa básicamente fue mi historia de el ex amor de mi visa. Fue muy complejo, y yo quiero, para finalizar, decir que a veces nos queda muy fácil juzgar a la gente, a veces nos queda súper fácil criticar, señalar, decir un montón de cosas. Cuando hay personas que consiguen, digamos que en este caso migratorio, la visa o la residencia de esta manera, y no sentarnos por un segundo a analizar qué ha habido detrás de todo eso, cuál ha sido el proceso, cuál ha sido la lucha. En mi caso fue pasar por todos los stamens, todo. Yo pasé por todos los estados migratorios, desde llegar aquí como estudiante, desde pasar a una visa partner, desde una cancelación, desde una apelación, desde mi profesión. O sea, fueron muchas cosas que nadie sabe el trayecto. Hoy por hoy yo puedo decir es que yo soy residente, pero nadie en la vida sabe lo que el camino de verdad tan culebrero que fue. Muchísimas espinas. Para mí quedarme en Australia creo que ha sido de las cosas más difíciles y complejas, pero a la vez yo lo he dicho muchas veces que Australia ha sido el maestro más grande de vida. Yo en el 2020 vi una Andrea que no conocía. Vi una Andrea que en 8 días tuvo que hacer un montón de cosas, y ahora mismo desdoblarme y recordar ese pasado y decir, esta niña de dónde sacó toda esa fuerza en momentos tan difíciles y tan dolorosos. Y de verdad que me lo aplaudo, como digo, cualquier persona en el mundo debería aplaudirse todos los esfuerzos que hace, porque una vez escuché esto de alguien que era una amiga mía, y ella decía, yo todos los días me siento orgullosa de quién soy yo, porque solamente yo sé por lo que he atravesado, por lo que me he levantado, y las veces que me he caído y aún así me he limpiado las rodillas y he seguido adelante. Entonces, sí es un proceso bastante complejo, sí es un proceso bastante duro. Ese tema las visas de parejas no es fácil para mí, y como siempre se lo digo a todo el mundo, esto es entregarle el alma al diablo, porque tú nunca sabes con quién te estás metiendo. Y en mi caso fue, de verdad, decirlo, era el amor de mi vida. Era un hombre excepcional, y yo no sé qué pasó. Sus razones tendrá, sus motivos habrá tenido para tomar la decisión que tomó, pero sin embargo siempre en mi mente pudo haberlo hecho de una manera un poco más soft, más suave, menos dolorosa. Era
Yo era su novia de hacía 2 años y medio, no era cualquiera parecida. Entonces creo que en eso falló, no en haberme cancelado la visa. Creo que en medio de todo hizo lo correcto, pero sí habían maneras diferentes de no tener ese impacto en el que tuvo en mi vida al final del día. La manera como se fue de mi vida fue muy, muy dolorosa. Y vuelvo y lo repito, yo después caigo otra vez en medio de mi angustia, de mi desesperación. Eran 8 días y caigo en otro panorama completamente devastador también, confiándole a alguien mi futuro una vez más, que me robó, que me falló, que me mintió. Y bueno, yo siempre lo voy a decir, el que obra bien, le va bien. El que nadie es perfecto, todos cometemos errores, todos estamos en el derecho de hacerlo, pero no de una manera consciente, no de una manera consciente. Y yo siento que así como yo creo mucho en el karma, también creo fielmente en el dharma, y a mí el dharma ha actuado sobre mi vida de muchas maneras y se ha manifestado de muchas formas. Y pues nada, me siento muy contenta hoy por hoy. Este capítulo es bastante conmovedor para mí porque imagínense, ha pasado ya 4 años y aún así mueve muchas fibras porque me hace pensar lo fuertes y lo resilientes que somos cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones que no esperamos. Y vuelvo y lo repito, yo nunca pensé que yo podría tener el toro frente a mí con unos cachos gigantes y yo poder decir, es que yo no puedo abanderarlo, no puedo. Y miren que sí. Y yo a veces creo que las adversidades y las cosas más complejas en la vida son las únicas que nos hacen demostrarnos a nosotros mismos que sí somos capaces de todo. Siempre. Así que, ay, gracias por escucharme. Me puse muy fría y todo. Me pongo siempre muy nerviosa cuando cuento esta historia, pero quería contarlo, quería hablarlo. Si tú estás pasando por un momento un poco complejo, difícil, no es el fin del mundo. Tal vez es una prueba, una de las tantas que nos toca vivir, pero yo siempre le voy a decir a la gente que somos capaces de todo, que siempre vamos a tener. A veces hay fuerzas que a veces se lo decía a mi papá, como que en nuestro corazón o en nuestro cuerpo hay como un tesoro escondido en donde hay como unas bolas de cristal que vienen, que son listas para ese momento en el que nos toca sacarlas, porque no las sacamos siempre, a veces ni siquiera sabemos que las tenemos. Como lo digo yo en mi caso, yo no sabía que yo en 8 días iba a poder hacer todo lo que tuve que hacer para rescatarme, para sobrevivir. Entonces, pues nada, gracias por escuchar este capítulo. De verdad que cool poder abrir mi corazón y contar este tipo de experiencias, de historias. Siempre lo he dicho, como que a veces si estás en un momento muy complejo, no estás solo, no eres el único. A todos nos pasan cosas muy difíciles, muy complejas, pero pues siempre va a haber alguien más, digamos, que atravesando por lo mismo, y no tiene que ser un consuelo, pero sí que no creas que eres el único que le pasan cosas malas. Así que muchas gracias por este espacio tan terapéutico. De verdad que hablarlo me libera siempre muchísimo, y más si esto le puede llegar a muchísima gente, y ojalá que en algún punto, no sé si motivar, pero sí de pronto inspirar de que siempre se puede, siempre, siempre. Gracias por acompañarme en este capítulo. Los quiero mucho. Chao, chao.